Buenos días. Viernes. Doctor, pero dígalo como si hoy fuera viernes. No, buenos días. Y no solo, no, estoy contento porque ya me hicieron, pude cambiar de régimen en la DGI. Oh, Sí, no, de régimen, de régimen. mi más sentido pésame. Si usted tiene que involucrarse con la DGI, mi más No, sentido pésame. imagínate lo que le duele a uno cuando uno tiene que hacer todo eso sin haberlo. Bueno, buenos días. Buenos días. Y hoy, viernes 17 de septiembre, estamos a mitad del mes Y a finales del año, increíblemente. y a finales del año. Este 2021 va viento en popa. Va como Usain Bolt. O como Mary Lady. O como Mary Lady, sí. Sí, que está. La verdad que sí, va rápido. Recordarles a los oyentes que pueden seguir la transmisión en vivo a través del Instagram DR Recetario DR Heredia y que también pueden acceder a la página web de rccmedia.com.do para ver la transmisión en vivo de lo que es el programa del recetario. ¿Y comunicarse por dónde? Bueno, ¿cuál es el número, verdad? Pues lo pueden poner en pantalla. Pueden comunicarse al... No, estamos nítidos aquí. Esto está... Esto es digital todo ahora. Esto no es 809, no, esto es 849. Puede comunicarse en Santo Domingo al 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. Si usted está allá en Timbuktu o en Oslo, usted puede comunicarse con nosotros. O en Tangamandapio. O en Tangamandapio. Wow, doctor, ¿usted conoce Tangamandapio? Sí, Tangamandapio. O sea que es la ciudad de Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero. Sí, claro. sí, me encantaba ese nombre cuando yo era niña que oía eso. Me daba una risa ese nombre. Y existe. Tangamandapio existe. Tangamandapio existe en México y no solo eso. En uno de sus parques tiene una estatua de Jaimito el Cartero, el personaje tan conocido del Chavo. Lo sacó a la luz. Lo puso en el mapa. Lo mínimo que tienen que hacer es eso y entregarle la llave de la ciudad. ¿Usted se imagina las estadísticas de cuánta gente sabía que Tangamandapio existía antes de Jaimito el Cartero? Sí, yo creo que ni siquiera los 15 que vivían allá. No. Y probablemente, como no era la época digital, no fueron más. Si fuese ahora, fuera trending topic. Sí. Bueno, Olga. Hoy yo quisiera que habláramos de los alimentos, pero más que de los alimentos, de qué tanto influyen los alimentos en, diríamos, en lo que es los niveles de azúcar, que es lo que llamaríamos el índice glucémico. Ok. Ver cuáles son estos alimentos que, no quiero usar la palabra permitido, porque como hablamos con nuestros pacientes, prácticamente todos nuestros pacientes pueden alimentarse y comer de todo, pero sí aquellos que son mucho más favorables por el hecho de que el impacto que van a tener en los niveles de azúcar van a ser mucho menor que otros. Y de esa forma nosotros siempre le decimos al paciente, porque cuando el paciente viene, es curioso. El paciente llega hoy por primera vez, le hablamos de su alimentación y todo, le damos una hoja, porque nosotros generalmente en la consulta le entregamos una hoja impresa con las recomendaciones de alimentación y se especifica más aquellos que no les son favorables y se le habla de cantidades de lo que son favorables. Pero te digo que me es curioso porque siempre a la segunda consulta me preguntan, ¿y tal alimento, yo lo puedo comer? Pero está en la hojita. No solo está en la hojita, se discutió y se dijo, y se le dice, si no está ahí, lo puede comer. Usted sabe que yo, cuando usted me dijo sobre el índice glucémico que íbamos a conversar esta mañana, pues yo me puse a leer. Y yo dije, esto está difícil aquí en República Dominicana porque dentro de los alimentos con un alto índice glucémico están el arroz y la cerveza.
La cerveza no tiene un índice glucémico Pues tan yo vi alto. eso en una tabla por ahí No, que tenía un la alto cerveza, índice. las maltas, sí. Las maltas. Las maltas, la cervecita, que Ah, como se conoce la cosa esa el pueblo. dulce que sabe como azúcar quemada. La que que la gente cree que eso es, que eso da sangre, Sí. que eso da fuerza y toda esa cosa. Y eso es azúcar realmente. Bueno, pero antes que todo, doctor, para yo entender, usted sabe que yo no soy doctora, sino periodista. ¿Cómo uno le puede explicar a la gente que escucha exactamente de qué se trata ese término de índice glucémico en los alimentos? Bien, lo primero es comentarles a todos los pacientes que todo lo que usted coma, dulce, salado o amargo, todo se va a convertir en azúcar. ¿Por qué se va a convertir en azúcar? Porque el azúcar es la gasolina del cuerpo. Es la forma como el organismo, por decirlo así, desbarata los alimentos y los convierte en el nutriente que me va a dar energía. Entonces, ¿cuál es ese nutriente? Bueno, él le saca, si tiene proteína, le saca los aminoácidos para darme músculo, las grasas, si tienen grasas, saca de ahí también para la formación y almacenamiento y posterior uso en otras actividades del cuerpo. Y lo otro lo va a convertir en glucosa. La glucosa es la gasolina del cuerpo. Por eso algunos pacientes dicen, no, que si es agrio yo me lo puedo comer, o si es amargo. Muchas veces piensan que porque un alimento, una fruta, sea amarga, un alimento, pues es favorable para el diabético. No necesariamente. Entonces hay que ver, y vamos a pasar un poco más adelante a explicar eso, lo que es el índice glucémico. Entonces todo lo que uno come se convierte en azúcar. Por eso mismo, porque el azúcar es la gasolina del cuerpo. Y el cuerpo no sabe si es 8 de la mañana o 10 de la noche. Él lo va a convertir en azúcar como quiera. Y hago este aclarando por aquellos que dicen Que no comen arroz de noche. y que no comen fruta después de las 6 de la tarde porque se convierte en Ah. azúcar. Y antes de las 6 no se convierte en azúcar. Es lo que yo quisiera saber, en qué se Ah. convierte. Se convierte igual en azúcar. Muy probablemente después de las 6 de la tarde su nivel de actividad física va a ser mucho menor que en la mañana o, o al mediodía, en la tarde, puesto que ya usted va, diríamos, en declive hacia prepararse para dormir. Entonces uno va bajando la intensidad. Y al disminuir la intensidad, obviamente, va a estar más en reposo, va a estar más sedentario. Y por supuesto, todo lo que usted coma, pues se va a consumir menos. O sea que no hay nada en la alimentación, absolutamente nada, excepto tal vez el agua, y aún así no me atrevería a afirmarlo, que no tenga, que el cuerpo no lo convierta en azúcar. Sí, correcto. Todo. Todo. Y aquellos que dicen que hasta el agua le engorda, si no tienen un problema de retención hídrica, o sea que retienen líquido, el agua no engorda. Lo mejor que se pudo inventar fue el agua. Y después de ahí, fíjate que el agua es la base de las mejores bebidas. Sí. Si no tiene una buena fuente de una agua, cualquier bebida que usted haga no va a ser buena o no va a saber bueno. Y eso se incluye en infusiones, para aquellos que estaban pensando mal, se incluyen infusiones, como son los té, se incluyen los cafés también, se incluye la cerveza y se incluye el whisky. Dependiendo del agua con que se prepare, así va a ser su calidad. Fíjate que el agua es lo principal y eso es lo que deberíamos de beber. Por lo menos de 10 a 12 vasos de agua por día, para comenzar. Bien, entonces, ¿cómo yo traduzco o cómo yo digiero eso del índice glucémico? Bueno, obviamente, como su nombre lo dice, índice, me representa el nivel de impacto que va a tener un alimento en el nivel de azúcar. Y eso se compara vamos a valga la redundancia, con un comparador, y obviamente por tantos gramos de este obviamente sube más que aquel. Son comparaciones que se hacen.
y se estandarizan entonces para poderlo tener a nivel mundial. Pero tú te asombrabas ahorita del arroz. Sí. Nuestra dieta básicamente se basa en arroz. A mí me sorprende, pues yo no como arroz, no me gusta, pero no por un tema de dieta, sino que no me sabía nada. ¿Cómo va a ser? Sí, eso es como la tallota, sabe a lo que uno le eche. Como el molondrón. No, el molondrón tiene su chiste, pero Si no, tú no. no le echas, si tú no le agregas algo, no sabe a nada. Bueno, pero por ejemplo, nuestra dieta a nivel diario, o sea, es Sí, arroz. la base. Y no es de que como los asiáticos que se comen una tacita de arroz, no, aquí es Ni una como los loma. asiáticos que lo hacen sin el aceite. Exacto, aquí le echan, le agregan sal, le agregan aceite. Recuerda que cuando el arroz está, que después que se voltea, hay que rociarlo con aceite para que brille. Sí, yo recuerdo a mi madre hacerlo con un cucharón de aceite de oliva, porque es más sano, pero después que eso se calienta es todo igual. Todo igual. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen que convivir con la diabetes, cómo pueden manejar ese tipo de información de qué alimentos tienen mayor índice o cuáles tienen un índice medio o un índice bajo para poder lidiar con esa información a diario? Yo sé que no va a ser tan sencillo. Hay personas que le cuesta tener una disciplina de ese nivel. A todos nos cuesta primero aprender. Y luego de aprender, lo más difícil es asimilar. O sea, que yo interiorice que tal o cual alimento yo debo de ingerirlo en tal o cual forma. Y el arroz, lamentablemente, ha sido satanizado. El arroz es uno de los alimentos, y como nosotros lo comemos, arroz con habichuela, es uno de los alimentos, valga, más alimenticios, por decirlo así. Porque la combinación de arroz con habichuela nos provee aminoácidos que son esenciales para formaciones de tejidos. Incluso cuando uno se come una loma, doctor. Bueno, va a depender de la cantidad. Pues vamos a comenzar por lo básico. Lo básico es, y esto lo digo porque a diario me llegan pacientes que cuando yo hablo de la alimentación con ellos, lo primero que hacen, ellos no oyen nada de lo que yo les digo, solamente que puede comer arroz. Después que yo le digo que puede comer arroz, tú ves que los hombros bajan. Se relajan. Se relajan. Es como los perros. Cuando los perros están por atacarte, paran las orejas, ¿verdad? O la echan hacia atrás. Y enseñan los dientes. Desde que el perro se siente en confianza, las orejas bajan. Y mueven la colita. Así mismo es así mismo. Desde que yo le digo sí, pues se rompió toda esa barrera que él venía y que traía para cuando yo le dijera que no podía. Entonces, ¿cuál es diríamos, la forma? Lo importante es la cantidad. Nosotros tenemos la costumbre de utilizar el arroz como el plato principal. Fíjate que a la carne le decimos la acompañe. Sí. Si es espagueti, él acompañe. Si es otro víver, él acompaña. El arroz lo tenemos como el plato principal. Y no debe de ser. Nosotros tenemos que tenerlo como un acompañamiento para proveernos de carbohidratos, proveernos de energía, porque necesitamos energía. Y obviamente sí podemos, pero tenemos que hacerlo en una proporción adecuada. Recuerda que nosotros siempre hablamos de que el 25% del plato debe ser arroz, no el 50% o el 75%, sí, como a veces hacemos, y es esa famosa loma y que con moña. El concón también cuenta como arroz, ¿verdad? El concón es una de esas debilidades que son demasiado buenas, pero demasiado dañinas. Porque acuérdate que el concón es el que absorbe todo el aceite de cuando se está haciendo. Y ese crunchy siempre es bueno, pero acompañado de la salsita. Y la salsita viene con más grasa. Cuando uno salsea ese pollito que queda ahí, o la carnita guisada, entonces uno lo salsea y encima de la salsa, ¿qué le echa? Los granitos de habichuela.
Doctor, no haga eso. Yo tengo una pregunta con ese tema del índice glucémico. En el caso de personas que tienen una dieta, por ejemplo, ¿cómo se llama? La gente que no come, vegetariana. Vegetariana. ¿Esas personas no tienen alguna descompensación en los niveles de azúcar o es completamente sano solo alimentarse a través de vegetales? Porque según tengo entendido, tienen un muy bajo índice glucémico. Sí, realmente los vegetales tienen un índice glucémico bajo. Bueno, hay que ver también, porque hablamos de la remolacha y la remolacha Tiene azúcar. tiene un índice un poco más alto. Igual que la zanahoria también. Pero yo soy de la tendencia de que todo es un equilibrio. La radicalización en ningún momento de la vida es buena. Entonces, si por un tema personal decidimos hacernos vegetarianos, bueno, hay algunas cosas que hay que suplementar. Por ejemplo, la única fuente de vitamina B12 es la carne. Lo otro hay que suplementarlo. Hay, por ejemplo, hoy en día tendencias con eso de iniciar a los niños desde temprana edad en lo que es ser vegetariano y los veganos radicales. Y ya hay estudios que demuestran que ha habido cierto tipo de deficiencia, sobre todo en crecimiento, en estos niños. Después de adultos es otra cosa, pero sobre todo en los niños. Por eso es importante el equilibrio. No hay alimentos malos. Lo que hay es combinaciones erradas o equivocadas o combinaciones no saludables, donde si usted prioriza más uno que otro, obviamente, primero va a tener deficiencia de uno y exceso de otro. Y todos los excesos son malos. Entonces, si se alimenta en el paciente diabético, donde prioriza la alimentación a base de vegetales, pues sí, va a bajar de peso, sobre todo si es un tipo 2, sobrepeso y obeso, va a bajar de peso, va a tener mejor control de sus niveles glucémicos, pero por supuesto, como digo, no basar única y exclusivamente la alimentación sobre esto, porque necesita tener un equilibrio y aportes de otros nutrientes que los vegetales solos no le van a proveer. O sea que no es bueno siempre radicalizarse de un lado. Hay que, aunque dicen que o se es frío o es caliente, pero en el término de la alimentación hay que tener un balance. Un balance que nos permita eso, aprovechar lo bueno que tiene todo y de esa forma, al hacer el equilibrio, pues no lo malo, sino lo no saludable de algún otro alimento, uno puede entonces controlarlo. Y de esa forma, pues aprovechar las bondades de todos. Con lo único que yo no trasciendo es con los azúcares. No son necesarios. Los azúcares simples, o sea, los azúcares derivados de la caña. No son necesarios porque esos carbohidratos y esa energía uno lo saca de los demás alimentos. Doctor, yo no sé si usted conoce unos endulzantes que ya no son siquiera los que vienen en sobrecito, que se utilizan mucho, que las personas con diabetes lo usan también para endulzar sus alimentos. Ahora han salido una serie de endulzantes que son muy novedosos, pero que uno desconoce acerca de cuál es la composición real, porque se ha dicho que aunque dicen que son completamente sanos para personas con diabetes, pues cuando uno lee la literatura que trae ese producto, pues tal vez no esté completamente apegado a la realidad, el tema del marketing con lo que dice la etiqueta. Entonces, me surge unos endulcorantes que están ahora llegando al país, que son líquidos, supuestamente a base de stevia, que es la plantita esta que se utiliza para endulzar y que se ha puesto muy de moda. Usted sabe que cada cierto tiempo se pone de moda una planta, que el llantén, que el none, ahora es la stevia.
Pero hay otro más de moda. La stevia realmente sí se puede utilizar como edulcorante. Es buena. Sí, sí, se puede utilizar como edulcorante, ya sea en sobre, ya sea, o sea, perdón, en polvo o ya sea líquido. Sí. No lo he visto líquido, pero si lo hay, se Sí, lo puede utilizar. hay unos que vienen ahora como con un Con un dispensador dispensador. que con 3 gotas se puede endulzar una taza grande. Entonces yo me pregunto, ¿realmente es saludable ese tipo de edulcorantes? ¿Se puede...? Sí, son saludables. Ok. Eso. Y de hecho, las creencias y los rumores que ha habido sobre los edulcorantes artificiales no son del todo ciertos. Por ejemplo, para los tradicionales, para que uno de estos edulcorantes tradicionales produzca daños al organismo, tú tienes que pasarte como 5, 6, 7, 10 años utilizando alrededor, creo que son como de 20 gramos por día. O sea, 20 gramos Es por día mucho. nadie lo come. Uno usa 1 gramo, tal vez, un sobrecito al día, 1 o 2 sobrecitos por día. Y ahora le quiero hacer también la pregunta, porque yo sé que el dominicano tiene muchas creencias. E inclusive cuando está en manos de un experto, la gente sigue con este tipo de hábitos que muchas veces Claro, no pero van del Google todo. lo educa mejor que el médico. Exactamente, que gente no crean en Google, que no va del todo con lo que dice el especialista. ¿Cuáles son esos alimentos que la gente tiene, el dominicano en sí, tiene en su mente que son muy beneficiosos, que son saludables, que son medicinales y que son una trampa para elevar los índices Yo te voy a glucémicos? decir uno solo nada más, ¿Cuál? la miel. Pero eso es La, natural, la doctor. miel es natural, totalmente de acuerdo. La miel es natural. Digo, en teoría, porque aquí lo bautizan con de todo, pero Pero aún la que tú la sacas, exprimes el panal de así que ahí, uno se natural. embojota con el panal así en la boca, incluso esa. La miel tiene 2 clases de azúcar. Para no tener, tiene 2. Entonces, imagínate lo que endulza y lo que sube el azúcar. O sea que esa gente que utiliza una cucharadita de Una miel cucharadita de para miel, porque es más endulzar, saludable, depende. Si usted no es diabético y no es obeso, la puede utilizar, pero ¿y si es diabético? si es diabético no le conviene porque sube mucho. De hecho, ¿qué les recomendamos nosotros a los familiares de los pacientes? Sobre todo aquellos que usan insulina, que son más propensos a poder tener eventos de hipoglucemia, o sea, de bajones de azúcar, donde puede perder el conocimiento. Lo que les recomendamos es que si está consciente el paciente le dé una cucharada de miel. Pero si el paciente no está consciente, que se unte los dedos de miel y se lo pase por dentro de la boca. Porque los carrillos, que como se llama la parte interna, Sí. son muy vascularizados y absorben rápidamente. ¿Y absorben rápidamente qué? El El azúcar que tiene azúcar la de la miel. miel. Y llega rápido al organismo y el paciente puede elevar su nivel de azúcar y recuperar la conciencia. O sea, fíjate que no todo, no todo porque sea natural es beneficioso. Ahora, es beneficioso para quién, ¿ves? Porque el que no es ni obeso ni diabético, ni tiene problemas de triglicéridos, puede utilizar su miel sin ningún problema y prepararse su remedio para el pecho, para lo que quiera. Tú sabes los remedios que se hacen Sí, con para eso. el pecho apretado. Y déjame decirte, la miel es tan buena que es el único alimento que no tiene fecha de vencimiento. Así es, no caduca. De hecho, se han hecho, Se han encontrado sí, frascos, o sea, frascos de envases miel con de miel. miles de años, la miel pura, porque la Sí, miel sí. bautizada no se comporta igual. Se han encontrado frascos de miles de años en excavaciones, Excavaciones. sí, Ujú. la verdad que sí, pero en República Dominicana se suele utilizar como un complemento saludable, entre comillas. Exactamente, muchas personas creen por eso mismo, porque como es algo natural, bueno, es algo natural, yo le puedo echar una cucharadita, 2, y todo está bien. De la comida que puede la gente, que habitualmente compra la gente, porque vamos a estar claros, hay gente que puede tener un presupuesto más elevado en alimentación y hay gente que no. De los alimentos que consume uno a diario, que forman parte del día a día del dominicano, ¿qué alimentos por grupos, cuáles alimentos son de mayor índice y cuáles son de menor índice? Por ejemplo, yo le digo a usted, qué sé yo, las carnes blancas. Mira,
te voy a tomar tu pregunta y desarrollamos esa parte ahorita para hablarte de algo. Qué bueno que mencionaste eso de, en pocas palabras, del poder adquisitivo. Sí. Porque esa es una de las excusas, y cuando digo excusa, no es que estoy menospreciando al que puede y el que no puede, o mejor dicho, al que no puede. Pero es una de las excusas que toman los pacientes, sobre todo con diabetes y los obesos, para decir que ellos comen lo que aparezca. Ese comen lo que aparezca es un arma de doble filo. Porque lo primero es que, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros pacientes, nosotros no le damos una lista de supermercados donde el paciente debe de ir a comprar las cosas caras para que tenga una buena alimentación, sino que se le da recomendaciones en términos de cuáles son las combinaciones y los alimentos más apropiados. Y yo siempre le pregunto, ¿pero qué es lo que aparece? Bueno, puede aparecer un día arroz, puede aparecer víveres, ¿verdad? Puede aparecer pastas, espagueti, y el paciente puede comerlo, pero lo importante es la cantidad. ¿Y Y con la qué lo adiciona? combinación. O sea, no es lo mismo que hoy apareció espagueti con yuca, a que apareció espagueti, pero usted tal vez le pudo poner a lo mejor un tomatico al lado, o un repollo, o una lechuguita, para acompañarlo. Si no apareció para la carne, lo acompaña con eso. Pero cuando usted lo obtiene, el espagueti con la yuca, imagínese usted la carga glucémica que tiene ese paciente. Carbohidratos. El recetario del doctor.